¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Alguna vez has sentido que el eco de tu propia voz se convierte en una súplica desesperada por escapar de un lugar donde la oscuridad parece cobrar vida? En las afueras de Tlalpan, donde las luces de la ciudad apenas alcanzan a iluminar los caminos, existe una selva que todos evitan después del ocaso. Los ancianos de la comunidad susurran advertencias entre sí. No entres, no mires atrás, como si el simple hecho de mencionar su nombre pudiera invocar algo oscuro que se agazapa entre los árboles. Pero la curiosidad de algunos, la necesidad de desafiar lo desconocido, puede más que el miedo. En el corazón de esta historia se encuentra Alejandro, un joven de mirada intensa y alma inquieta que ha vivido toda su vida en la sombra de sus propios demonios. Desde pequeño, había sido el centro de burlas en su escuela en la colonia San Andrés, un lugar donde la risa de los demás resonaba como un eco cruel en su mente. Su padre, un hombre de principios firmes, había desaparecido misteriosamente en esa misma selva años atrás, dejando a la familia sumida en un mar de preguntas sin respuesta y un dolor que nunca sanó. La ausencia se había convertido en un peso constante, como una piedra en su pecho que lo empujaba a buscar respuestas donde otros preferían ignorar. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Pero para Alejandro, esos colores solo eran un presagio de lo que vendría. Había escuchado las leyendas que rodeaban a la selva, historias de almas perdidas y ecos de voces que clamaban por ayuda. A pesar de las advertencias, un impulso incontrolable lo llevó a acercarse a la entrada del bosque, el sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. A medida que se adentraba, la luz del día se desvanecía y una neblina sutil comenzaba a envolverlo como un abrazo helado. De repente, un ruido rompió el silencio. Un susurro casi imperceptible que parecía llamarlo por su nombre. Alejandro. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. La voz sonaba familiar, como un eco perdido en el tiempo, pero no podía identificar su origen. ¿Era su mente jugando una mala pasada? ¿O había algo más en aquel lugar? El aire se volvía más denso y con cada paso que daba sentía que la selva lo absorbía, como si los árboles, con sus ramas retorcidas, intentaran atraparlo. La atmósfera se tornó inquietante y la luz del sol se desvanecía rápidamente. En la penumbra, las sombras tomaban formas extrañas, danzando alrededor de Alejandro. Se sentía observado, como si cada hoja y cada rama estuvieran al tanto de sus movimientos. Las historias de su infancia volvían a su mente. Los cuentos que su madre le contaba sobre los antiguos rituales de la comunidad, donde se decía que los espíritus de los ancestros se manifestaban en la selva, buscando a aquellos que habían sido olvidados. Pero Alejandro no era un olvidado, él era un buscador, un hijo que anhelaba respuestas. Mientras se adentraba más, algo extraño comenzó a suceder. La selva parecía responder a sus pensamientos, a sus deseos ocultos. Las voces a su alrededor crecían, retumbando en su mente como un coro de lamentos. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No estaba solo. Algo lo seguía. Algo que había estado esperando su llegada. La bruma se espesó y en el aire había un olor a humedad y descomposición, recordándole que la selva no era solo un refugio de vida, sino también un cementerio de secretos. El pasado de Alejandro, lleno de dolor y preguntas, se entrelazaba con el presente. La desaparición de su padre no era solo un recuerdo, sino un hilo conductor que lo guiaba hacia el corazón de la selva, donde los ecos de su voz clamaban por respuestas. Pero a medida que la noche avanzaba, la selva se volvió más hostil, y lo que había comenzado como una búsqueda de verdad se transformó en un enfrentamiento con sus propios miedos. La línea entre la realidad y la locura empezaba a desdibujarse,
y la selva, con su oscuro manto, se preparaba para revelarle lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. La noche se cernía sobre la selva con una voracidad que parecía devorar los últimos vestigios de luz. Alejandro, envuelto en la oscuridad, sintió cómo su cuerpo temblaba por la combinación de miedo y una extraña emoción que lo invadía. Cada sonido a su alrededor se amplificaba y los ecos de su propia respiración se mezclaban con los susurros que parecían llamarlo desde las profundidades del bosque. Era como si la selva, en su inmensidad, estuviera viva, con un pulso que latía en sincronía con el suyo. A medida que avanzaba, el suelo se tornaba inestable y las raíces de los árboles emergían como serpientes dispuestas a tropezar con él. Fue entonces cuando, de entre las sombras, apareció una figura, una mujer de cabello largo y desordenado, vestida con ropas desgastadas que parecían fusionarse con el entorno. Sus ojos, brillantes como dos faros en la oscuridad, estaban fijos en Alejandro. «¿Qué haces aquí, joven?», preguntó con una voz que era tanto un susurro como un grito. «No deberías haber cruzado el umbral. Esta selva no es un lugar para los vivos». Alejandro, sorprendido y asustado, dio un paso atrás. «Vine a buscar a mi padre. Desapareció aquí hace años. Necesito saber qué le ocurrió». La mujer lo observó con una mezcla de curiosidad y compasión, como si ya supiera más de lo que él mismo era consciente. «Tu padre no es el único que ha quedado atrapado en este lugar. La selva guarda secretos que podrían devorarte si no conoces el camino». La advertencia resonó en su mente, pero el deseo de conocer la verdad superaba cualquier instinto de conservación. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi padre?», insistió, sintiendo que sus palabras eran un hilo delgado que lo mantenía conectado a la razón. «Soy Lila, guardiana de los secretos de esta selva. Muchos vienen buscando respuestas, pero pocos regresan con ellas», respondió con un tono grave. «Los ecos que escuchas son las almas que vagan por aquí, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Tu padre es uno de ellos». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación era un golpe devastador, pero también un impulso que lo empujaba a avanzar. «¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo liberarlo?». «Primero debes enfrentar tus propios demonios», dijo Lila, acercándose un poco más. «La selva se alimenta de tus miedos, de tus inseguridades. Cada paso que des sin resolver lo que llevas dentro te acercará más a la oscuridad». De repente, un grito desgarrador resonó a su alrededor, un lamento que atravesó su ser y lo hizo tambalear. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo que las sombras se acercaban. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz temblorosa. «Es una advertencia», respondió Lila, su expresión volviéndose seria. «Hay seres aquí que no se contentan con ser solo ecos. Algunos son cazadores que buscan almas vivas para alimentarse de su energía. Debes moverte, Alejandro, antes de que sea demasiado tarde». Sin pensarlo, Alejandro tomó la mano de Lila, confiando en que ella sabía el camino. Sin embargo, a medida que corrían, la selva parecía cerrarse a su alrededor. Las ramas se entrelazaban, creando una muralla impenetrable. «¿A dónde vamos?», preguntó con desesperación. «A un lugar donde los ecos se vuelven más claros, donde podrás escuchar la voz de tu padre», contestó Lila sin detenerse. «Pero debes estar preparado. En la búsqueda de la verdad, a veces se pierde más de lo que se gana». Mientras atravesaban el denso follaje, Alejandro sintió que la presión aumentaba. La sombra de su padre lo perseguía, y cada vez que pensaba en él, una nueva imagen se formaba en su mente. Su sonrisa, su risa, el día en que desapareció. La culpa y el dolor se entrelazaban en su corazón, y la desesperación lo empujaba a cuestionar si realmente estaba listo para enfrentar lo que había en la selva. Finalmente, llegaron a un claro, iluminado por una luz plateada
que parecía emanar de una fuente desconocida. En el centro, un altar rústico, cubierto de hojas y flores marchitas, se alzaba como un recordatorio del pasado. «Aquí es donde se llevan a cabo los rituales», explicó Lila. «Debes invocar a tu padre». Alejandro sintió que el aire se tornaba denso, como si la selva misma estuviera conteniendo el aliento. Se acercó al altar y en un instante de lucidez recordó las palabras que su madre le había enseñado de niño. Se arrodilló y con la voz temblorosa comenzó a invocar su nombre. «Padre, si me oyes, por favor, devuélveme tu voz. He venido a buscarte. Estoy aquí». Las sombras alrededor comenzaron a moverse, danzando al ritmo de sus palabras, y una brisa fría recorrió el claro. Los ecos se intensificaron, y en medio del viento, Alejandro escuchó un susurro familiar que lo atravesó como una flecha. «Alejandro». El corazón le dio un vuelco. Era su padre. La voz, aunque distante, era inconfundible. «No te detengas, hijo. La selva necesita ser apaciguada. Debes comprender lo que ha sucedido». Pero en ese instante, la atmósfera cambió. Un rugido profundo resonó entre los árboles y una sombra oscura emergió del fondo del claro. Era un ser colosal, su forma indistinta, como una amalgama de pesadillas y sombras. Los ojos, dos brasas ardientes, se posaron en Alejandro, llenos de hambre y odio. La selva había despertado y ahora el verdadero desafío comenzaba. Lila, con un movimiento ágil, se interpuso entre Alejandro y la criatura. «No temas, lo enfrentaré, pero debes continuar con tu invocación y mantenerte firme en tu propósito. Solo así podrás salvar a tu padre y a ti mismo». El joven sintió que el miedo se apoderaba de él, pero también una chispa de determinación. No podía permitir que el pasado lo consumiera. Con cada palabra que pronunciaba, se adentraba más en la selva, cada vez más consciente de que su búsqueda apenas comenzaba. La oscuridad no solo lo acechaba desde fuera, sino que también resonaba en su interior, y solo enfrentando sus propios demonios podría hallar la redención. La lucha entre Lila y la sombra se intensificó, y Alejandro, temblando, se dio cuenta de que su viaje no solo era hacia la verdad de su padre, sino también hacia la confrontación con sus propios miedos. La selva lo había elegido como su protagonista, y en ese momento el eco de su voz resonó con una fuerza renovada, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. «¡Padre!», gritó levantando su voz con una convicción nueva. «Te buscaré hasta el final, no me rendiré». Y en ese instante, el claro se iluminó, como si el mismo destino estuviera de su lado, preparándolo para lo que vendría. La selva, con todos sus secretos y peligros, lo estaba esperando. La selva, envuelta en un manto de sombras, parecía cobrar vida con cada grito y susurro que resonaba en el aire. Alejandro, con la voz de su padre todavía vibrando en sus oídos, sintió cómo su corazón latía con fuerza. La figura oscura que se cernía sobre él representaba no solo un peligro inminente, sino también un eco de sus propios miedos y traumas que había intentado enterrar. Mientras Lila luchaba con la sombra, Alejandro se concentró en la invocación. Pero a medida que repetía el nombre de su padre, las imágenes de su infancia comenzaron a fluir en su mente. Recordó las noches en que su padre le contaba historias de aventuras en la selva, de criaturas míticas y de la lucha del bien contra el mal. Sin embargo, también surgieron recuerdos más oscuros, la tensión en el hogar, las discusiones entre sus padres, la fría distancia en la voz de su madre cuando mencionaba el nombre de su padre después de su desaparición. «Esto es más complicado de lo que piensas, Alejandro», murmuró Lila entre gritos, interponiéndose entre la sombra y el altar. «No es solo tu padre. La selva guarda secretos que podrían romper tu mente si no tienes cuidado». La sombra se retorcía, como si respondiera a las emociones de Alejandro.
Los ecos de su padre se mezclaban con los murmullos de la selva, creando una cacofonía que lo confundía. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando mientras un sudor frío comenzaba a recorrer su frente. Tu padre no desapareció solo porque sí. Hay fuerzas más grandes en juego, explicó Lila mientras esquivaba un ataque del ser oscuro. Él conocía algo que no debía, algo que podría alterar el equilibrio entre este mundo y el otro, y tú, como su hijo, llevas esa carga. Alejandro se sintió abrumado. ¿Qué podía haber descubierto su padre que pudiera haberlo llevado a su perdición? Las palabras de Lila resonaban en su mente como un eco, y la confusión amenazaba con desbordarse. ¿Era posible que su padre estuviera involucrado en algo oscuro? ¿Algo que lo había llevado a una trampa mortal? La sombra rugió nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Era un sonido desgarrador, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Alejandro se dio cuenta de que la lucha de Lila no era solo física, sino también una batalla por su propia sanidad. Si no enfrentaba sus propios demonios, podría perderse en la locura que lo rodeaba. «¡Escucha!», gritó Lila, su voz firme. «Debes recordar lo que viviste antes. La selva no solo está tratando de atraparte a ti, sino también a los recuerdos que has escondido. Piensa en lo que realmente temes, en lo que has olvidado. Solo así podrás liberarte». Las palabras de Lila resonaron en su mente. La imagen de su padre se distorsionó en su memoria, y de repente se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas sobre su desaparición, sino también confrontando las sombras de su propia infancia. ¿Qué había sucedido esa noche en que su padre se fue? Recuerdos vagos de gritos, de luces parpadeantes y de una figura oscura se agolpaban en su mente. La sombra lanzó un ataque feroz y Lila fue golpeada, cayendo al suelo. ¡No! ¡Lila!, exclamó Alejandro, arrodillándose junto a ella. La guerrera de la selva, aunque herida, lo miró con determinación. «No te detengas, Alejandro. Invoca la verdad. Tu voz tiene poder». Con el corazón palpitante, Alejandro volvió a enfocarse. «¡Padre!», gritó con todas sus fuerzas. «Necesito saber la verdad. Dime qué pasó». La sombra se detuvo, como si las palabras de Alejandro la hubieran paralizado. Los ecos comenzaron a resonar con más claridad, y la voz de su padre emergió de entre las sombras. «Alejandro, no todo lo que parece es verdad. La selva se alimenta de nuestros miedos y secretos. Debes encontrar el camino a través de la oscuridad». De repente, una intensa luz resplandeció en el claro, iluminando cada rincón. Alejandro sintió que la verdad comenzaba a revelarse, pero al mismo tiempo, una ola de desesperación lo invadió. Las imágenes de su padre comenzaron a fragmentarse, mostrando no solo al hombre que había amado, sino también a un ser que había hecho tratos oscuros, atrapado en una red de engaños. Tu padre no solo buscaba respuestas para sí mismo, sino que estaba involucrado en algo que lo superaba, explicó Lila mientras se levantaba con esfuerzo. Hizo un pacto, uno que lo unió a la selva de una manera que no puedes imaginar. Su búsqueda de conocimiento lo llevó a la locura. Y ahora esa locura corre por tus venas. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones eran demasiado abrumadoras. Su padre no solo había desaparecido, sino que había estado buscando algo que podía haber alterado su propia existencia. La selva no era solo un escenario, era un ente que había reclamado a su padre y que ahora acechaba al hijo. Los ecos comenzaron a distorsionarse y la sombra se hizo más fuerte, alimentándose del caos que se había desatado en la mente de Alejandro. «No, no puedes permitir que te controle», gritó Lila, intentando mantener su posición contra la sombra. «Recuerda quién eres. Recuerda lo que eres capaz de hacer». Con esfuerzo, Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Las imágenes de su infancia, de su padre, de la desesperación y la confusión, se entrelazaron en su mente. «Soy más que esto», murmuró para sí mismo.
Soy el hijo de un hombre que buscó la verdad y no permitiré que la selva me consuma. La sombra rugió de nuevo, pero esta vez Alejandro sintió que una luz interior comenzaba a brotar. Las memorias de su padre se transformaron en una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Con un grito de desafío, abrió los ojos y miró a la sombra directamente. No tengo miedo, no me puedes atrapar. La luz que emanaba de él comenzó a expandirse y la sombra retrocedió, asustada por la fuerza de su determinación. El claro se llenó de un brillo intenso y por un momento la selva pareció suspenderse en el tiempo. Pero en medio de esa luz, una nueva figura apareció, una imagen distorsionada de su padre, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. «Padre», susurró Alejandro, sintiendo que su corazón se estrujaba. «¿Es realmente tú?» «Sí, hijo», respondió la figura con una voz que resonaba con tristeza y anhelo. «He estado atrapado aquí por mis propios errores. Pero tú tienes la llave para liberarme y al mismo tiempo para liberarte a ti mismo». Alejandro, con la mente en un torbellino, comprendió que la verdadera batalla no solo era contra la sombra, sino también contra los secretos que había ocultado en su corazón. La selva lo había elegido como su nuevo protector y ahora debía tomar una decisión. ¿Liberaría a su padre y, en el proceso, se perdería a sí mismo o confrontaría la verdad que había estado buscando sin importar cuán dolorosa fuera? Lila, a su lado, lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Es tu elección, Alejandro. La selva puede ser tu aliada o tu enemiga, pero recuerda, la verdad siempre tiene un precio». Con el eco de la voz de su padre resonando en su mente, Alejandro sintió que la resolución se formaba en su interior. «No tengo miedo», repitió, esta vez con más fuerza. «No permitiré que la oscuridad me consuma. Voy a enfrentar lo que debo enfrentar. Y si eso significa desafiar a la selva, lo haré». La sombra, aún agazapada, pareció retorcerse, como si una tormenta se desatara en su interior. Alejandro sabía que la lucha apenas comenzaba y que el camino hacia la verdad estaría lleno de revelaciones desgarradoras y decisiones difíciles. Pero ahora, armado con el conocimiento de su linaje y la fuerza de su determinación, estaba listo para enfrentar lo que viniera. El claro se iluminó aún más y con un grito de desafío, Alejandro se preparó para lo que vendría, consciente de que la selva no solo lo había elegido como su protagonista, sino que él también había elegido enfrentarse a su destino sin importar el costo. La selva parecía respirar, cada hoja y cada susurro entrelazándose en una sinfonía de tensión y misterio. Alejandro, con un nuevo propósito ardiente en su pecho, se erguía ante la sombra que se cernía sobre él como un oscuro presagio. La figura distorsionada de su padre, atrapada entre los mundos, lo miraba con una mezcla de anhelo y desesperación. «Eres más fuerte de lo que crees», le murmuró, su voz resonando en el aire como un eco lejano. Con cada palabra, Alejandro sentía que la línea entre el pasado y el presente se desdibujaba. Sabía que debía enfrentarse a las verdades ocultas, aquellas que habían estado enterradas en su corazón durante años. La selva, con su manto de sombras, no solo había reclamado a su padre, sino que también había tomado una parte de él. Ahora, en este instante decisivo, se le presentaba la oportunidad de recuperar lo que había perdido. «No puedes quedarte aquí, padre», exclamó Alejandro, su voz resonando con una firmeza que sorprendió incluso a Lila. «No permitiré que la selva te retenga. Te liberarás de esta prisión, y yo también». La sombra, como si percibiera la determinación de Alejandro, comenzó a retorcerse con más fuerza. Era un ser voraz, alimentado por el miedo y los secretos que había devorado a lo largo de los años. «¿Qué sabes de la verdad, hijo?», rugió la sombra, su voz un trueno que reverberaba en el aire.
La verdad es un veneno que consume a quien se atreva a buscarla. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, pero no retrocedió. La verdad puede ser dolorosa, pero me pertenece. No me dejaré intimidar por ti. Con cada palabra, la luz que emanaba de su interior se intensificaba, empujando a la sombra a retroceder. Pero la lucha no era solo contra el ser oscuro, era también una batalla interna. Mientras la sombra atacaba, Lila se lanzó al frente, intentando desviar el golpe que se dirigía hacia Alejandro. «No te distraigas, concéntrate en tu padre», gritó, sus ojos brillando con la determinación de una guerrera que no se rendiría fácilmente. El impacto del ataque hizo que Lila cayera al suelo, pero su espíritu seguía combatiendo. Alejandro, al ver a Lila caer, sintió una oleada de ira y desesperación. «¡No, Lila!», exclamó, pero su atención se centró rápidamente en la figura de su padre. «Tú eres mi única conexión con la verdad. Dime lo que debo hacer». «Debes romper la conexión», respondió la figura de su padre, su voz temblando con la urgencia de un alma atrapada. «La selva te ha elegido, pero no debes dejar que te consuma. Usa la luz que llevas dentro para enfrentar tus propios miedos. Confronta lo que ocultas en tu corazón». La sombra, alimentándose de su confusión, lanzó otro ataque. Esta vez, Alejandro se preparó. «No más», murmuró, cerrando los ojos y recordando las enseñanzas de su infancia, las historias de valor y sacrificio que su padre le había contado. Sus recuerdos se convirtieron en una armadura, una fuente de fuerza que lo empujó hacia adelante. El momento había llegado. Alejandro abrió los ojos, su mirada fija en la sombra. «Soy el hijo de un hombre que buscó la verdad y no me detendré ante ti». Con un grito de desafío, levantó las manos, dejando que la luz que emanaba de su interior se desatara. Era un resplandor cálido que iluminaba cada rincón del claro y ahuyentaba la oscuridad. La sombra se contorsionó, gritándole a Alejandro que no podía hacerlo, que la verdad lo destruiría. Pero él no escuchó. En ese instante, la figura de su padre se hizo más clara, emergiendo del caos. «Confía en ti mismo, Alejandro. El amor es la clave y la verdad te liberará». Con cada palabra, la luz se hacía más intensa y la sombra comenzaba a desvanecerse. Alejandro sintió que su corazón latía al unísono con la luz y entonces recordó los momentos difíciles en su vida, las peleas de sus padres, la tristeza en la voz de su madre, la desesperación que había sentido al perder a su padre. Todo eso le había dado forma, pero no lo definiría. «La verdad», gritó con todas sus fuerzas. «Me enfrentaré a mis miedos, me enfrentaré a la selva». La sombra estalló en un grito desgarrador, como si el mismo tejido de la realidad se desgarrara. Alejandro sintió que una energía poderosa lo envolvía y de repente el claro se llenó de imágenes, recuerdos de su infancia, de su padre sonriendo, de los momentos felices que había olvidado. Todo se entrelazó en un destello de luz, pero en medio de esa luz sintió la presencia de Lila levantándose de nuevo con una mirada de determinación. «Alejandro, no te detengas. Este es el momento decisivo. La selva no solo te prueba a ti, también está poniendo a prueba nuestra conexión». Al voltear a verla, Alejandro comprendió. La lucha no era solo suya. Lila estaba a su lado, enfrentando sus propios demonios. «¡Juntos!», gritó, extendiendo su mano hacia ella. Lila tomó su mano y la luz se intensificó aún más, fusionándose en un resplandor que iluminó todo el claro. La sombra, debilitada por el poder de su unión, retrocedió, gritando con una furia desesperada. «¡No! ¡No pueden detenerme!». «No estamos aquí para detenerte, estamos aquí para liberarnos», respondió Lila, su voz resonando con la fuerza de 1000 guerreros. La luz creció aún más, envolviendo a Alejandro y Lila en un abrazo cálido y reconfortante. Con cada latido de sus corazones, la conexión entre ellos se fortalecía.
La sombra, ahora acorralada, lanzó un último ataque, pero la luz que emanaba de Alejandro y Lila fue suficiente para dispersarla, convirtiéndola en un susurro que se desvaneció en el aire. ¡Lo hicimos!, exclamó Alejandro, sintiendo cómo la energía fluyó a través de él. Pero la victoria no era solo suya, era un reconocimiento de su conexión, de su lucha compartida. La selva, aunque aún misteriosa, parecía más tranquila, como si hubiera liberado un peso que la había mantenido cautiva durante demasiado tiempo. «Pero aún no ha terminado», advirtió Lila, mirando hacia la figura de su padre, que comenzaba a desvanecerse en la luz. «La verdad debe ser enfrentada, y tú aún tienes que aceptar lo que has descubierto». Alejandro sintió un nudo en el estómago al mirar hacia su padre. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. «Debes aceptar que la verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora», respondió su padre, su voz ahora un susurro que se desvanecía. «No dejes que mis errores te definan. Encuentra tu propio camino». Con esas palabras resonando en su mente, Alejandro comprendió que la lucha apenas comenzaba. La selva, aunque había sido una prueba, también era un lugar de revelación y crecimiento. Mientras la luz se desvanecía y la figura de su padre se desvanecía, sintió que una nueva determinación se apoderaba de él. «No me iré sin entenderlo todo», gritó, su voz resonando en el claro. La selva, ahora tranquila, parecía escuchar su llamado, y Alejandro se preparó para el siguiente capítulo de su viaje, decidido a enfrentar la verdad que aún lo aguardaba. La luz que emanaba de Alejandro y Lila comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás un claro iluminado por destellos de esperanza, pero también marcado por la batalla reciente. La figura de su padre, antes llena de sombra, había encontrado su camino hacia la paz, pero Alejandro sentía un profundo vacío en su interior. La victoria había sido agridulce. Aunque había liberado a su padre de la prisión de la selva, las cicatrices de aquella confrontación lo acompañarían para siempre. Al abrir los ojos, Alejandro se dio cuenta de que el aire había cambiado. La selva, que antes era un lugar opresivo, ahora parecía respirar con un nuevo aliento, pero a su alrededor, los ecos de la batalla aún resonaban. Lila, a su lado, se había desplomado de rodillas, respirando con dificultad. «¿Estás bien?», preguntó con un tono de preocupación que contrastaba con la euforia de su reciente victoria. «Solo necesito un momento», respondió Lila, su voz entrecortada. «Esa sombra era más fuerte de lo que pensé. Pero lo hicimos, Alejandro, lo hicimos». «Sí, pero ¿a qué costo?», murmuró él, sintiendo el peso de las emociones que lo abrumaban. Las imágenes de la lucha aún danzaban en su mente, y aunque había enfrentado sus miedos, las heridas estaban frescas. La selva había reclamado parte de su energía, dejándolo fatigado y vulnerable. Mientras se recuperaban, el claro comenzó a transformarse ante sus ojos. Las sombras que antes acechaban en los rincones parecían retroceder, y un suave brillo emergió entre los árboles. Sin embargo, Alejandro no podía evitar sentir que había algo más, algo que aún no comprendía. A su alrededor, la selva parecía susurrar secretos y él estaba decidido a desentrañarlos. «¿Qué crees que pasará ahora?», preguntó Lila, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «¿La selva estará a salvo por siempre? Espero que sí. Pero hay algo en mi interior que me dice que esto no ha terminado», respondió Alejandro, sintiéndose inquieto. «Aún hay verdades que no he enfrentado y preguntas sin respuesta. Mi padre, él sabía más de lo que me contó». Lila asintió, su mirada fija en el horizonte, donde los árboles se alzaban como guardianes silenciosos. «Quizás deberíamos explorar más allá de este claro. Tal vez haya más respuestas escondidas en lo profundo de la selva». Mientras se preparaban para avanzar, Alejandro sintió una punzada de dolor en su pecho. No solo era el cansancio físico lo que lo abrumaba,
era el peso de las emociones no resueltas. Había liberado a su padre, pero eso no significaba que su propio viaje estuviera completo. No puedo dejar que esto termine así, pensó, una determinación renovada surgiendo dentro de él. A medida que se adentraban en la selva, comenzaron a notar cambios sutiles en el entorno. Las plantas parecían más vibrantes, los sonidos de la fauna más claros. Sin embargo, había algo inquietante en la forma en que el suelo crujía bajo sus pies, como si la selva misma estuviera observándolos. ¿Sientes eso?, preguntó Lila, mirándolo con preocupación. Sí, respondió Alejandro, el vaho de la selva envolviéndolos. Es como si aún estuviera viva, como si supiera que hemos cambiado. De repente, un aullido resonó en la distancia, un eco que atravesó el aire como un recordatorio de que todavía había peligros ocultos. Alejandro se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Debemos tener cuidado, advirtió. No hemos derrotado a la oscuridad por completo. Mientras se movían con cautela, Alejandro no pudo evitar pensar en cómo esta experiencia había moldeado su relación con Lila. Ella había arriesgado su seguridad por él, y aunque había luchado a su lado, sabía que sus propias sombras también debían ser confrontadas. Gracias por estar aquí, le dijo, sintiendo un aprecio profundo. No lo habría logrado sin ti. Siempre estaré a tu lado, respondió Lila, su voz firme. Pero también necesito enfrentar mis propios demonios. Esta selva tiene más secretos de los que imaginamos y creo que nos necesita. La conexión entre ellos se fortalecía con cada palabra, cada paso que daban juntos. Sin embargo, mientras avanzaban, Alejandro sintió que el pasado no estaba completamente resuelto. Las visiones de su infancia, los momentos felices y dolorosos, seguían apareciendo en su mente, recordándole que su viaje no solo era externo, sino también interno. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las raíces de los árboles. El agua era cristalina, reflejando la luz del sol que se filtraba a través de las hojas. «Podemos descansar aquí», sugirió Lila, su voz suave como el murmullo del agua. Mientras se sentaban junto al arroyo, Alejandro cerró los ojos, intentando procesar todo lo que había sucedido. Las palabras de su padre resonaban en su mente. La verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. Esa lección se sentía más relevante que nunca. De repente, un movimiento a su derecha llamó su atención. Un destello de color entre las sombras. Alejandro se giró y su corazón se detuvo al ver una pequeña figura, un niño de aspecto etéreo que los observaba desde la distancia. Sus ojos brillaban con una luz intensa y aunque parecía humano, había algo sobrenatural en su presencia. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro sintiendo que la selva volvía a llenarse de misterio. El niño sonrió y con una voz que parecía un eco de la selva misma respondió: «Soy un guardián de la verdad y he estado esperando a que lleguen. Hay mucho más por descubrir y su viaje apenas comienza». Alejandro y Lila intercambiaron miradas de asombro. Sabían que la selva tenía más secretos que ofrecer y que su batalla contra la oscuridad había abierto una puerta a nuevas realidades. «¡Espera!», exclamó Lila. «¿Qué quieres decir con que apenas comienza?». El niño guardián sonrió de nuevo y con un movimiento de su mano, el agua del arroyo comenzó a brillar intensamente, reflejando imágenes de un futuro incierto. Las sombras pueden ser derrotadas, pero la luz también debe aprender a brillar. La selva tiene más historias, más verdades que deben ser reveladas. Con esas palabras, el niño desapareció en un destello de luz, dejando a Alejandro y Lila en un mar de preguntas. La selva, aunque más tranquila, aún guardaba misterios que desentrañar. Ambos sabían que su viaje apenas comenzaba y que las cicatrices de su lucha solo fortalecerían su determinación para descubrir la verdad que aún los aguardaba.
A medida que el niño guardián desapareció en un destello de luz, Alejandro y Lila sintieron una extraña mezcla de esperanza y temor. Sin embargo, lo que comenzaron a descubrir en su camino no era solo un nuevo amanecer, sino también un paisaje inquietante de sus peores temores materializándose. La selva, que pareciera haber cobrado vida con su victoria, comenzó a transformarse nuevamente, como si la oscuridad que habían enfrentado no hubiera sido más que una sombra pasajera. Mientras continuaban su camino, el aire se volvió pesado y el silencio fue sustituido por susurros entre los árboles. La luz que les había guiado se desvanecía, dejando un rastro de sombras que se alzaban a su alrededor. Cada paso que daban resonaba como un eco de sus miedos más profundos y un escalofrío recorría sus espinas. ¿Qué está pasando?, preguntó Lila, su voz temblando, mientras las sombras parecían danzar a su alrededor. «Esto no se siente bien». «No lo sé», respondió Alejandro angustiado. «Pero debemos seguir avanzando. No podemos permitir que el miedo nos detenga». Pero a medida que se adentraban más, la selva revelaba sus secretos más oscuros. El claro donde habían encontrado paz se convirtió en un mar de brumas, y las visiones de sus peores recuerdos comenzaron a manifestarse. Alejandro vio a su padre, no como el hombre liberado de las sombras, sino como la figura amenazante que había temido durante tanto tiempo. «Siempre estuviste destinado a fracasar», decía la voz de su padre resonando en su mente. Lila, por su parte, se encontró rodeada de sombras que susurraban sus inseguridades, sus fracasos pasados y una imagen distorsionada de sí misma. «Nunca será suficiente». La voz burlona se transformaba en un eco incesante. Ambos se miraron, el horror de la situación comenzando a calar en sus corazones. «Alejandro, ¿puedes escuchar lo que dicen?», preguntó Lila con lágrimas en los ojos. «Sí, pero no podemos dejar que esto nos consuma», respondió él, aunque su voz temblaba. «Debemos resistir». Sin embargo, a medida que intentaban enfrentarse a sus miedos, la selva se tornaba más oscura y las visiones más vívidas. Alejandro sintió que la pesadilla se tornaba real, una trampa de la que no podían escapar. «No hay forma de salir», pensó, sintiendo que la desesperanza se apoderaba de él. Cada paso los acercaba más a una verdad aterradora. Ellos eran prisioneros de sus propios temores, y la selva no era más que un reflejo de sus luchas internas. Habían liberado a su padre, sí, pero habían despertado sombras que nunca deberían haber visto la luz. La selva, con su misticismo, se había convertido en su peor enemigo. «¡No! ¡No podemos rendirnos!», gritó Lila, pero su voz se ahogó en el eco de su propia desesperación. Alejandro la miró y en sus ojos vio el mismo terror que lo consumía a él. Las visiones se intensificaron, llevándolos al borde de la locura. En el fondo de su ser, Alejandro comprendió que había un precio que pagar por su victoria, el horror de verse enfrentado a lo que siempre temieron. La selva, en su vasta y oscura sabiduría, había revelado que, aunque habían ganado una batalla, la guerra contra sus demonios internos apenas comenzaba. Mirando a Lila, Alejandro sintió que su corazón se hundía. «No podemos escapar de esto, ¿verdad?», murmuró, una tristeza profunda envolviéndolo. «Parece que no», admitió ella, mientras los ecos de sus peores miedos los rodeaban, como un manto de sombras que nunca se disiparía. El destino de Alejandro y Lila estaba sellado. En su lucha por la verdad y la luz, se habían adentrado en un ciclo de terror que nunca podría resolverse. La selva, con su poder inquebrantable, se había convertido en un laberinto de pesadillas que los mantendría prisioneros para siempre. Y así, en el corazón de la selva, sus peores miedos se volvieron reales, dejando un eco de desesperanza en el aire. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este.
Comparte con tus amigos para que ellos también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.